Buenos días, doctora. Mi nombre es Sara Hernández y soy del grupo 2 de discusión. Este día les vamos a hablar acerca del gasto energético. Como primer punto, el metabolismo. El metabolismo es el proceso físico y químico que ocurre en los organismos donde se genera y se utiliza la energía. Asimismo, el metabolismo es el proceso por el cual se transforma en el organismo los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas y otras sustancias. Estas transformaciones producen calor, dióxido de carbono, agua, dendritas, con el fin de generar reacciones químicas esenciales en el organismo vivo y también para desarrollar actividad muscular. El metabolismo puede ser de dos tipos. El metabolismo aeróbico, que este implica la obtención de energía a cabo a partir de la combustión de carbohidratos en presencia de oxígeno. Este metabolismo también es llamado respiración pulmonar. Y el metabolismo número 2 es el metabolismo anaeróbico, que es todo lo contrario, que este se lleva a partir de la combustión de carbohidratos en ausencia de oxígeno con el fin de crear agua. Muchas gracias. Tengan todos un buen día. Mi nombre es Magali Flores y les hablaré acerca del metabolismo basal. Ese es un proceso propio del organismo mediante el cual los alimentos se transforman en energía necesaria para el óptimo funcionamiento de necesidades vitales. Este organismo dependerá de ciertos factores, tales como sexo, talla, peso y edad. Un claro ejemplo del metabolismo basal sería el estado de coma de una persona, dado que éste se encuentra en activo, pero tiene un gasto mínimo de calorías, razón por la cual hay que seguir alimentando el organismo. La T4 o tiroxina es un estímulo del metabolismo basal, aumentando la concentración de enzimas que intervienen en la respiración, aumentando el ritmo respiratorio de las mitocondrias en ausencia de la ADP. La tasa metabólica disminuirá con la edad y con la pérdida de masa corporal, y el incremento de masa muscular es lo único que incrementa la tasa metabólica. Muchas gracias. Punto número 3. Explique el concepto de metabolismo total. ¿Qué es la tasa de metabolismo total? Corresponde a la tasa metabólica basal, pero combinada con las diferentes actividades físicas que realizamos cotidianamente. Es prácticamente la variación de la tasa metabólica basal con el ejercicio. Por ejemplo, cuando nos encontramos en reposo, quemamos aproximadamente un total de 60 kilocalorías por hora. Cuando realizamos actividades muy ligeras como estar de pie, tocar un instrumento, navegar por internet, etc., quemamos aproximadamente un total de 98 kilocalorías por hora. Cuando realizamos actividades ligeras, quemamos un total de 163 kilocalorías por hora. Cuando decimos actividades ligeras nos referimos a dar paseos, trabajar en un taller, jugar al golf, aquellas actividades que no requieren tanto esfuerzo. En actividades moderadas un total de 360 y en muy intensas 478 kilocalorías por hora aproximadamente. Hola, soy María Teresa. La fórmula del metabolismo total es igual a la tasa metabólica basal más la termogénesis inducida por alimentos más la termogénesis inducida por la actividad física. En un ejemplo tenemos que una mujer de 23 años con un peso de 80 kilogramos y una altura de 1.75 metros tiene una tasa metabólica de 1.638.65 calorías, una termogénesis inducida por alimentos de 163.86, que se saca simplemente al multiplicar la tasa metabólica basal por el 10%. Y la termogénesis inducida por actividad física leve del 20% es de 327.73. Este se saca simplemente multiplicando la tasa metabólica basal por el 20%. Al realizar esta operación nos da el resultado de 2132.24. Punto número 4. Explicar la clasificación del metabolismo, anabolismo y catabolismo.
El anabolismo, o también llamado metabolismo constructivo, consiste fundamentalmente en fabricar y almacenar. También mencionar que contribuye al crecimiento de las células nuevas. También se encarga del almacenamiento de los tejidos corporales y el almacenamiento de la energía para utilizarla más adelante. Como clasificaciones de anabolismo tenemos replicación de ADN, replicación de ARN y síntesis de proteínas. Algunos ejemplos de anabolismo pueden ser quimiosíntesis, ciclo de Calvin, glucogénesis y fotosíntesis en el caso de las plantas. Catabolismo. El catabolismo es un conjunto de reacciones exergónicas que se caracteriza por la desintegración o oxidación de compuestos. Las vías metabólicas se pueden dividir en anabólicas y catabólicas. En el catabolismo, las moléculas grandes y complejas se degradan a productos mucho más simples, como podemos ver en las imágenes. Algunos ejemplos de catabolismo que podemos mencionar es la digestión, en la cual los alimentos ingeridos se degradan a sus productos más simples. Estos, al ser catabolizados, producen acetil-CoA, que puede ser útil en otras vías metabólicas. Luego podemos mencionar la glucólisis. En esta las moléculas de glucólisis se degradan y nos dan como producto 2 moléculas de piruvato. Y por último, la glucogenólisis, en la cual las moléculas de glucosa son eliminadas de los polímeros de glucógeno cuando estas están en un bajo nivel en la sangre. Eduardo Dueñas, yo voy a explicar el concepto de caloría y joule. La caloría es una unidad que sirve para medir la cantidad de energía, para mesurarla. Se calcula una caloría de energía necesaria para aumentar la temperatura de 1 gramo de agua. Y el joule es una unidad de energía derivada y lleva el nombre en honor a James Prescott Joule y sus experimentos sobre el equivalente mecánico del calor. Es utilizada para medir la cantidad de calor liberada. Por la comprensión de este término, hay que recordar que cada trabajo se libera cierta energía. La tasa metabólica basal se mide después de un periodo de ayuno y reposo de entre 12 a 18 horas. Esto cuando la persona se despierta, descansada, con un reposo mental y a una temperatura adecuada. Estas son las dos formas más rápidas de realizarlo. La primera es una estimación rápida que no utiliza muchos datos y mucho menos tablas. Y la otra es el método Harris-Benedict, el cual es bastante exacto y no requiere de ningún tipo de tablas, solo los datos específicos. Aquí tenemos la primera. Así como les mencioné, no utiliza ningún tipo de datos, solo las kilocalorías diferentes en hombres y mujeres y el peso en kilogramos. Es importante respetar las unidades en esto último porque si no puede generar algún tipo de error a la hora de calcular el dato. Aquí tenemos una pequeña imagen donde podemos ver el Harris-Benedict, el cual, de acuerdo a hombres y mujeres, sigue una serie de datos específicos con unas pequeñas variaciones, siempre tratando de respetar las unidades, por ejemplo, la estatura en centímetros y el peso en kilogramos, para generar un dato más específico y rápido. Punto número 6. Calorías de IVA. Una caloría es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua destilada desde 14.5 centígrados Celsius a 15.5 centígrados. La cantidad de energía que se libera en forma de calor cuando se quema in vitro una cantidad de alimento equivale a la cantidad de energía liberada en el interior de las células en el proceso de la respiración. Tenemos también que la caloría o una pequeña caloría, que en este caso sería kilocalorías, se necesita para elevar una temperatura de 1 grado de agua a 1 grado centígrado. Esta teoría fue propuesta por Joule. El calor es una forma de energía y sus unidades de medida son la caloría y el joule. En su momento, esta estaba definida para el calor cuando no se había establecido que esta era una energía. La energía mecánica puede convertirse en calor a través del rozamiento y el trabajo mecánico necesario para generar una de caloría. A esto se le conoce como equivalente mecánico del calor. Según la ley de la conservación de la energía, todo el trabajo mecánico para generar calor a través del rozamiento
Esta aparece en forma de energía a través de los objetos en los que se ha realizado. En el Sistema Internacional de las Unidades, la forma de calor es la misma de energía, es decir, Joule. El metabolismo que transforma la energía química de los alimentos en energía mecánica y en calor mide el gasto energético muscular. A este gasto energético se le expresa normalmente en unidades de energía y potencia, es decir, kilocalorías, joules y vatios. Yo les voy a hablar sobre el contenido energético de los alimentos, de los carbohidratos, proteínas, grasas y el etanol. Tenemos que la energía que libera cada gramo de hidratos de carbono tras su oxidación de dióxido de carbono y agua es de 4,1 calorías. Cada gramo de grasa es de 9 calorías. La energía liberada por el metabolismo de las proteínas habituales de la alimentación tras la oxidación de 1 gramo de dióxido de carbono, agua y urea representa las 4 calorías. Por lo tanto, el porcentaje medio que se absorbe de estas sustancias en el tubo digestivo también varía. Tenemos cerca del 98% de los carbohidratos, el 95% de las grasas y el 92% de las proteínas. Por tanto, la energía fisiológica disponible media contenida en cada gramo de esos 3 principios inmediatos de la alimentación corresponde a las cantidades de calorías ya antes mencionadas por las subdivisiones de los carbohidratos, proteínas y grasas. Los hidratos de carbono, proteínas y grasas o lípidos se denominan macronutrientes y son los mayoritarios en los alimentos. Aquellos que estén formados mayoritariamente por lípidos serán los que aportan mayor cantidad de energía. El alcohol, que no es nutriente cuando se consume moderadamente, también puede aportar energía. El consumo excesivo de estos nutrientes satura los sistemas enzimáticos que intervienen en el metabolismo del alcohol, y este no se metaboliza, aumentando así los niveles en sangre, la alcoholemia y los efectos indeseables. El etanol inhibe la acción del glutamato en estos receptores. 1 gramo de etanol genera 7 kilogramos de calorías. Así el etanol actúa sobre el canal impidiendo la transmisión de señales por el glutamato, lo que impide un poco más a la larga el sistema nervioso central. Son fundamentalmente estructurales, pues todos los tejidos le necesitan para su crecimiento y desarrollo. Intrínsecos, fiebre, aumenta el índice metabólico del organismo. Dicho aumento está haciendo por un 13% por cada aumento en 1 grado centígrado arriba de 37 grados. Edad. El índice metabólico aumenta en 2 etapas del desarrollo. La primera ocurre en los 2 primeros años y la segunda ocurre en la pubertad. Y aumenta porque se necesita un mayor gasto energético para la construcción de tejidos. Género. Si se compara entre ambos sexos, las mujeres tienen un índice menor con respecto al hombre. Esto se debe a que la mujer tiene más tejido adiposo. Factores hormonales. Las hormonas como las tiroideas y de crecimiento aumentan el índice metabólico y este aumento va a estar directamente relacionado con la cantidad de secreción hormonal. Estado de embarazo. El índice metabólico aumenta a que es un periodo crítico para las secreciones hormonales y hay un mayor gasto energético por un aumento en la masa. Sueño. Disminuye el índice metabólico debido a 2 factores. El primero es la disminución del tono muscular durante el sueño. La segunda razón es por la disminución de la actividad del sistema nervioso simpático. Ciclo menstrual. Aumenta el índice metabólico debido a que hay un incremento de las secreciones hormonales. Extrínsecos. Temperaturas ambientales extremas pueden modificar la tasa metabólica. Por ejemplo, en un frío extremo aumenta la temperatura corporal y el gasto energético. Actividad física. Acá puede disminuir o puede incrementar. Por ejemplo, en el incremento de la actividad física aumenta el gasto energético y moviliza el organismo que utilice más combustibles. En la presión, cuando disminuye la presión, el índice metabólico aumenta
mientras que al aumentar la presión el índice metabólico disminuye. Clima. En los climas trópicos es inferior que en los climas templados. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Grueso y les explicaré la termogénesis indicada por la dieta. El efecto termogénico es la cantidad de energía que necesitamos para procesar los alimentos que consumimos. En otras palabras, cuando nosotros consumimos un alimento, gastamos energía y por lo tanto quemamos calorías. Este proceso realiza la digestión, absorción y metabolización de los nutrientes. Los factores que influyen en el efecto termogénico bajo nuestro control tenemos el tamaño de la comida, la frecuencia, su composición y su composición corporal. Los factores que no tenemos bajo nuestro control son la edad, el sexo, los niveles hormonales y la genética. La influencia del tamaño de las comidas sobre el efecto de este es que cuanto más calorías hay en una comida, mayor será el efecto termogénico de los alimentos por resultado de haber consumido estas comidas. La termogénesis es estimulada por el sistema nervioso simpático y este libera noradrenalina y adrenalina y aumenta la actividad metabólica produciendo calor. Gracias. Buen día, mi nombre es Alessandra Abigail García Martínez, soy del grupo 3 de Fisiología y Bioquímica y grupo número 2 de discusión. Me tocó la parte de cómo calcular el efecto termogénico. Para calcular el efecto termogénico, primero debemos calcular la tasa metabólica basal, que en mujeres se calcula multiplicando 0.9 kilocalorías por el peso en kilogramos por 24 horas y en hombres multiplicando 1 kilocaloría por peso en kilogramos por 24 horas. Luego de esto, para sacar el efecto termogénico se aplica un porcentaje dependiendo de la cantidad de actividad física que se realiza. Pero como en este ejercicio nos estamos basando en la dieta, solo se aplica un 10%. Este es un ejemplo para tenerlo más claro. Se quiere saber cómo calcular el efecto termogénico en una mujer de 35 años cuyo peso es de 55 kilogramos. Primero sacamos tasa metabólica basal, que es 0.9 kilocalorías por 55 kilogramos por 24 horas, nos da 1.188 kilocalorías. Ahora a esto se le aplica el 10% y nos da 1.306.8 kilocalorías. Eso es todo, muchas gracias. Clasificación de la actividad. Actividad física aeróbica. Esta es una actividad deportiva que se realiza en beneficio de la salud, disponiendo de ejercicios que implican el uso de oxígeno y la actividad que eleve la frecuencia cardíaca. Actividad física anaeróbica. Estas actividades se realizan con la ayuda de máquinas mecánicas que son diseñadas para el fortalecimiento y la definición de músculos. Este tipo de actividad física, el cuerpo no necesita oxígeno y utiliza la fuerza como una energía de impulso para el trabajo deportivo. Actividad física de resistencia. Estas son aquellas actividades físicas que desarrollan la capacidad de permanencia en el dominio de una disciplina deportiva, fortalecen el sistema cardíaco, la capacidad pulmonar y activan la circulación. Ejemplos de estas actividades son spinning, bicicleta estática, ejercicios para piernas, glúteos y caminatas. Física de flexibilidad. Estas tienen como propósito favorecer el músculo mediante la técnica del estiramiento, permitiendo la elasticidad del músculo antes y después de haber realizado una actividad física. Ejemplos de estos ejercicios pueden ser yoga, pilates, tai chi y ejercicios de Kegel. Como punto 11 tenemos mencionar y explicar las situaciones fisiológicas normales que afectan el metabolismo basal. Como primer factor tenemos la temperatura ambiental. La curva que relaciona la tasa metabólica con la temperatura ambiental tiene una forma de U. Cuando la temperatura ambiental disminuye por debajo de la temperatura corporal, se activan los mecanismos productores del calor, como son los escalofríos, y la tasa metabólica se eleva. Por otro lado, cuando la temperatura es lo bastante alta, a la de la temperatura corporal, se observa una aceleración generalizada de los procesos metabólicos. Otro factor es la tasa metabólica medida en reposo. El valor de la tasa metabólica basal disminuye en un 10% durante el sueño y hasta un 40% durante la inanición prolongada. Resulta evidente que durante las actividades diurnas normales, la tasa metabólica es más alta que la tasa metabólica basal por la actividad muscular y la ingesta de alimentos. Suele considerarse que la tasa metabólica máxima alcanzada durante el ejercicio es 10 veces mayor.
Otros factores que podemos encontrar son sexo, edad, crecimiento, reproducción, lactancia y concentraciones circulantes de hormonas tiroideas. El esfuerzo muscular como uno de los principales factores de afección de la tasa metabólica basal. Conocemos que el esfuerzo muscular es caracterizado por entorpecer el suministro de oxígeno y alimentos que necesita el músculo para poder contraerse, al comprimir los vasos sanguíneos y disminuir la irrigación sanguínea. Otro de los factores son los alimentos recién ingeridos, que también aumentan la tasa metabólica debido a su acción dinámica, la ADE, que es un gasto energético de los alimentos, obligatorio que ocurre durante la asimilación al cuerpo. Se requieren aproximadamente 30 kilocalorías para asimilar la cantidad de proteína suficiente para elevar la tasa metabólica en 100 kilocalorías, para asimilar una cantidad parecida a la de los carbohidratos, y 5 kilocalorías para asimilar una cantidad igual de grasa. Gracias.